El problema no es el capitalismo, el problema es la corrupción. Yo ya hice un video explicando esto y como era de esperarse, aparecieron otros iluminados a decirme, entonces el comunismo tampoco es malo de por sí. No, papito, no es lo mismo. El capitalismo, en su definición básica, permite propiedad privada, inversión, empresa, competencia, trabajo, riesgo y ganancia. Cuando entra la corrupción en juego, deja de funcionar evidentemente porque aparecen políticos vendiendo favores, empresarios comprando privilegios, jueces mirando al techo y funcionarios viviendo del arreglo. Eso no es capitalismo, es corrupción metida dentro del sistema. Pero el comunismo es distinto, porque el comunismo no aparece para corregir la corrupción, aparece para cambiar la propiedad, cambiar la economía y someter el mercado al control político. Por eso hoy quiero explicar punto por punto por qué el comunismo sí es peligroso desde sus bases. 1. La lucha de clases. Vender resentimiento como justicia social. El pensamiento comunista parte de una idea, que la historia es una pelea entre clases, los ricos contra los pobres, los dueños contra los trabajadores, los de arriba contra los de abajo. Suena bonito cuando te lo venden como justicia, pero en la práctica termina convertido en resentimiento organizado. La pregunta es simple, chicos. ¿La lucha de clases ha hecho que el pobre deje de ser pobre o ha hecho que la clase media también termine empobrecida? Ese es el punto. En los países donde se ha aplicado con más fuerza esta lógica, no hemos visto una sociedad llena de prosperidad. Hemos visto sociedades donde el discurso dice, vamos a igualar, pero el resultado es que se iguala hacia abajo. Cuba vive una crisis económica profunda, con problemas graves de alimentos, vivienda, energía y salarios. Reportes recientes describen sueldos mensuales extremadamente bajos, escasez de productos básicos y dependencia de remesas para sobrevivir. No es la imagen de un paraíso obrero. Y en Venezuela, la encuesta nacional de condiciones de vida ha mostrado niveles muy altos de pobreza. Según reportes sobre el ENCOVI 2024, más de la mitad de los hogares seguía en pobreza multidimensional y la pobreza monetaria seguía afectando a la mayoría de hogares. Entonces, cuando alguien me habla de lucha de clases, yo pregunto, ¿la lucha es para que el pobre suba o para que el que tiene algo también caiga? Porque abusos reales, corrupción, privilegios, eso hay que combatirlo evidentemente. Pero otra cosa muy distinta es alimentar la idea de que si alguien tiene más que tú, entonces automáticamente es tu enemigo. Eso no construye un país, eso destruye confianza, inversión, trabajo y progreso. Número 2. Critican el capitalismo, pero el verdadero problema es la corrupción. El comunismo comete una trampa conceptual muy peligrosa. Usa la corrupción como excusa para atacar al capitalismo. No apunta al corrupto, no apunta al funcionario vendido, no apunta al político que negocia debajo de la mesa. No, el comunismo cambia el foco y dice, el problema es la empresa privada, el problema es la ganancia, el problema es el mercado, el problema es el capitalismo. Y ahí está la trampa, porque si hay malos empresarios, la solución no es destruir la empresa. Si hay corrupción en el mercado, la solución no es entregarle todo al Estado. Si hay abusos, la solución no es concentrar todavía más poder en los políticos. Eso no corrige el problema, eso lo empeora. Es como decir, hay corrupción entre funcionarios públicos, entonces démosle al Estado más presupuesto, más empresas, más control, más ministerios, más poder y menos competencia. ¿Perdón? Si el problema es que el Estado puede ser capturado por intereses corruptos, ¿cómo va a ser la solución darle al Estado el control absoluto de la economía? Eso no tiene ningún sentido, porque cuando ya no hay empresa privada, ni competencia, ni ciudadanos independientes económicamente, el poder político queda sin contrapeso. Ahí la corrupción no solo no desaparece, sino que se vuelve más grande, más cerrada y por lo tanto más difícil de denunciar, porque ya no tienes a muchos empresarios compitiendo entre sí, tienes a una élite política decidiendo todo desde arriba, y cuando expropian empresas, estatizan industrias, cuando dicen que todo será del pueblo, en la práctica no lo administra el pueblo, lo administran ellos, ponen gerentes a dedo, reparten cargos entre sus amiguitos, premian lealtades políticas, castigan opositores y convierten la economía en una extensión del partido,
Por eso la trampa es grave. Te dicen que vienen a luchar contra el capitalismo, pero no proponen quitarle poder a los corruptos, proponen darle más poder al aparato que los corruptos quieren controlar. Te dicen que vienen a defender el pueblo, pero quieren que el pueblo dependa del Estado. Te dicen que vienen a combatir los abusos, pero quieren concentrar en sus manos la economía, las empresas, los recursos y las decisiones. Entonces la pregunta es simple. Si hoy con límites, fiscalización, prensa, empresa privada y propiedad individual ya existe corrupción, ¿qué crees que pasará cuando un grupo político controle todo el Estado, las empresas, los recursos, los empleos y el presupuesto? No van a eliminar la corrupción, la van a multiplicar, porque el verdadero combate es contra la corrupción, contra la impunidad, contra el abuso de poder. Atacar el capitalismo en nombre de la corrupción es una distracción, es mover la mirada del culpable real hacia el sistema que todavía permite al ciudadano producir, emprender, trabajar y no depender totalmente de un político. Esa es la trampa. Número 3, abolir la propiedad privada. Esto no libera al pueblo, lo deja indefenso. Una de las bases del comunismo clásico es la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción. El propio manifiesto comunista resume la teoría en esa idea: abolir la propiedad privada burguesa. Británica también define el comunismo como un sistema que busca una sociedad sin clases, donde los principales medios de producción sean de propiedad pública o colectiva. Bajemos eso a tierra. Si una persona trabaja, ahorra, compra una tierra, abre un taller, pone una panadería, levanta una empresa o invierte en maquinaria, ¿por qué tendría que venir el Estado a decirle que eso ya no le pertenece? Mi propiedad privada no es un capricho, es el fruto de mi trabajo. Y cuando el Estado empieza a expropiar, el mensaje para cualquier inversionista es clarísimo: ni se te ocurra venir, porque lo que sea que construyas, mañana te lo van a quitar. ¿Y qué pasa cuando no hay inversión? No hay empresas, no hay empleo, no hay crecimiento, no hay clase media fuerte. El pobre no necesita que le regalen odio contra el que tiene. Necesita herramientas para dejar de ser pobre. Necesita educación útil, capacitación, crédito, tecnología, mercados, seguridad jurídica, formalización, infraestructura. Un Estado que no lo aplaste con trámites ni lo abandone frente a mafias y corrupción. La salida no es quitarle al que produjo. La salida es darle condiciones al que todavía no puede producir mejor. Tal y como está escrito en el plan de gobierno de Rafael López Aliaga, dicho sea de paso. Número 4, cuando todo es de todos, normalmente termina siendo del Estado. El comunismo habla de propiedad colectiva, propiedad de la comunidad, propiedad del pueblo. Suena hermoso, pero en la práctica, ¿quién administra eso? Porque el pueblo no firma cheques, el pueblo no nombra gerentes, el pueblo no decide compras, contratos, sueldos, inversiones y producción todos los días. Al final, quien administra es el Estado. Y si el Estado administra todo, el político controla todo. Ahí está el peligro. Te dicen, esto será de todos, pero termina siendo de un ministerio, de un burócrata, de un partido, de una cúpula. Y cuando algo no es realmente de nadie, nadie lo va a cuidar como propio. Por eso, la propiedad privada importa, porque cuando algo es tuyo, lo cuidas, lo mejoras, lo haces crecer, respondes por eso. Cuando todo depende de una oficina pública, aparece lo que ya conocemos: ineficiencia, abandono, trámites, corrupción, falta de responsabilidad y dinero público usado para tapar errores. Petroperú es un gran ejemplo peruano de cómo una empresa estatal puede convertirse en un enorme problema financiero, con apoyos estatales multimillonarios para sostenerlo, y su débil desempeño financiero y alto endeudamiento. Entonces no me vendan el cuento de que si lo maneja el Estado, será mejor. El Estado peruano muchas veces ni siquiera puede manejar bien lo que ya tiene. Número 5, el precedente de Velasco. En el Perú ya vivimos un experimento parecido con Velasco y la reforma agraria. Y ojo, no se trata de negar que en el campo peruano habían abusos, concentración de tierras e injusticias reales. Eso existía y se puede reconocer, pero reconocer un problema no significa aplaudir como estúpido cualquier solución. Velasco expropió tierras, creó cooperativas y vendió la idea de que ahora el trabajador iba a producir mejor porque todo sería del pueblo. ¿Y qué pasó? El empleado que recibió esas tierras no tenía preparación, capital,
maquinaria ni experiencia para manejar una producción tan grande. No es lo mismo trabajar la tierra que administrar toda una hacienda. Por eso algunos terminaron abandonando los terrenos, otros los vendieron, otros los trabajaron mal y varias cooperativas terminaron partiéndose por dentro, grupos que ya no querían seguir las reglas del Estado, dirigentes que querían manejar su pedazo como les daba la gana y al final cada quien tirando para su lado. O sea, el Estado dijo tranquilos, yo sé cómo ordenar la producción y terminó creando más desorden. Brillante, ¿verdad? Ese es el punto. No era culpa del trabajador humilde. Era culpa de un Estado que creyó que quitar y repartir era suficiente. Producir no es solo tener tierra, hay que saber administrar, invertir, tecnificar, vender, competir y sostener el sistema. Y por eso este ejemplo sirve para lo que estamos viendo hoy. No basta con decir soy del pueblo, soy del interior, no leo libros, no tengo títulos, soy igual que tú, vota por mí. No, señor. Está perfecto que alguien venga del pueblo. Está perfecto que conozca la realidad del interior. Pero si quiere manejar un país, necesita preparación, necesita leer mínimo, entender leyes, economía, administración pública y cómo funciona el Estado. Porque ya vimos lo que pasa cuando se entrega una responsabilidad enorme a gente que no fue preparada para sostenerla. Y ahora tenemos, por ejemplo, al hermano de Pedro Castillo, que dice que no ha leído libros y que no tiene títulos que le estorben. Claro, no tiene títulos que le estorben a llevar al Perú al fracaso. La solución no es romantizar la ignorancia. La solución es preparar, formalizar, financiar, capacitar y abrir oportunidades reales para que la gente produzca mejor y salga adelante. 6. Sociedad sin clases. En la teoría suena bonito, nuevamente. En la práctica suele quedar pobreza generalizada. El comunismo promete una sociedad sin clases, pero la gran pregunta es ¿qué clase termina predominando? Si todos dependen del Estado. Claro, los que controlan el Estado. Ahí está la mentira. No desaparecen las clases. Cambian de nombre. Ya no tienes empresarios y trabajadores. Tienes partido y pueblo. Cúpula y ciudadanos. Burócratas con privilegios y gente común haciendo colas. Eso se ha visto muchas veces. El discurso habla de igualdad, pero los que están cerca del poder viven distinto al resto. Entonces no me hablen de una sociedad sin clases, si al final lo que aparece es una élite política intocable y una población empobrecida. Número 7. Desaparición del Estado. La promesa que nunca llega. Este punto es importante porque mucha gente no lo conoce, quizás. En la teoría marxista, el comunismo final supuestamente llegaría a una etapa donde ya no habría Estado, ni clases sociales, ni propiedad privada, ni coerción política. La idea es que primero habría una etapa transitoria llamada dictadura del proletariado y después el Estado se iría extinguiendo o dejando de ser necesario. Según esta absurda visión, el Estado acabaría desapareciendo y sería reemplazado por una sociedad comunista sin clases. Pero ¿dónde ocurrió esto? ¿Dónde el Estado comunista acumuló poder, controló la economía, controló el partido, controló la empresa, controló la educación, controló la producción y luego dijo, listo, renuncio al poder? Jamás en toda nuestra historia ocurrió eso, porque el poder no se suicida, se protege. Ese es el gran engaño. Dame todo el poder ahora, yo te prometo que después lo voy a soltar. No, gracias. Cuando un grupo de políticos pide poder total, temporalmente, lo más prudente es desconfiar. Lo hemos visto 1000 veces. Jamás se obtiene el resultado que supuestamente buscan. Número 8. Dictadura del proletariado. En la práctica, no gobierna el obrero, gobierna el partido. La idea marxista de dictadura del proletariado dice que la clase trabajadora debe conquistar el poder político para transformar la economía. Pero otra vez, ¿qué pasó en la práctica? No gobernó el obrero común, no gobernó el agricultor común, no gobernó la señora que trabaja todo el día, no gobernó el joven emprendedor. Gobernó el partido, aunque Marx concebía la dictadura del proletariado como poder de la clase mayoritaria. La revolución bolchevique terminó produciendo una dictadura no de la mayoría trabajadora, sino de un partido político que decía representar sus intereses. Esa es la trampa. Te dicen, el pueblo al poder, pero cuando llegan, el pueblo solo sirve para aplaudir, marchar, votar cuando conviene y obedecer. Porque si discrepas, ya no eres el pueblo, eres enemigo de la revolución. Y ahí se acabó la democracia.
Número 9 y el favorito de los comunistas, cambiar la Constitución. Muchos movimientos comunistas radicales no se conforman con ganar una elección. No quieren gobernar 5 años nada más y luego irse a sus casas. Entran para cambiar las reglas totalmente y quedarse el mayor tiempo posible en el poder. Por eso siempre aparecen con el cuentito de la Asamblea Constituyente. Evidentemente para meterle la mano al BCR, controlar instituciones, capturar órganos electorales, intervenir la economía, debilitar contrapesos y acomodar el país a su medida. Eso, por donde lo veas, no mejora el Estado. Eso es rediseñar el país para que su grupito político no vuelva a soltar el poder jamás. Y por eso hay que tener mucho cuidado con ese argumento ingenuo de, bueno, lo podemos vacar. Total, ya sacamos a Castillo. No, señores, no siempre va a ser tan fácil. Pedro Castillo no era precisamente conocido por su gran intelecto político. Cayó porque cometió errores enormes, torpes y visibles. Pero no todos son iguales. Hay gente más astuta, más calculadora, más viva políticamente hablando. Gente que no llega al poder para improvisar, sino para capturar el sistema paso por paso. Y si un gobierno llega con la intención de controlarlo todo, sacarlo después puede ser muchísimo más difícil. Porque la democracia no siempre se pierde con tanques en la calle. A veces se pierde con leyes, reformas, decretos, jueces capturados, fiscales obedientes, órganos electorales tomados y con elecciones cada vez menos limpias. Y seamos claros, si Roberto Sánchez ya ha logrado capturar nuestras instituciones, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones sin ser presidente, ¿qué crees lo que hará teniendo el Ejecutivo, el presupuesto, los ministerios y metiendo presión sobre los nefastos que han vendido nuestro país por dinero? Número 10. Igualdad material. Una promesa que puede castigar al que produce. El comunismo promete igualdad material, no solo ante la ley, sino reducir o eliminar diferencias económicas profundas. El lema clásico es, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Esa fórmula es parte de la tradición marxista y resume la idea de una sociedad comunista avanzada, pero nuevamente suena mejor de lo que funciona, porque si tú le dices a una persona, trabaja más, produce más, esfuérzate más, arriesga más, pero al final te vamos a quitar más, porque otros necesitan. Llega el punto en donde matas el incentivo y sin incentivo cae la producción. No se trata de abandonar a quien realmente necesita ayuda. Una sociedad decente debe ayudar al vulnerable, al enfermo, al adulto mayor, al niño o a la persona que atraviesa una emergencia real. Pero una cosa es solidaridad y otra es convertir al ciudadano productivo en una vaca lechera permanente del Estado. La ayuda social debe levantar personas, no volverlas dependientes. La meta no debe ser repartir pobreza, sino crear movilidad social, que el pobre pueda pasar a clase media, que la clase media pueda crecer. Número 11, rechazo de lucro. Demonizar la ganancia es demonizar el progreso. La ganancia honesta es la recompensa por crear valor y ganar dinero honestamente. No es pecado. La ganancia permite invertir, contratar más gente, mejorar productos, innovar y crecer. Un país que odia la ganancia termina odiando al que produce. Y cuando odias al que produce, después no te quejes de que no haya empleo. Internacionalismo no es solo un proyecto nacional. El comunismo no se piensa únicamente como una política local, tiene una vocación internacional. En su origen marxista, la idea es que los trabajadores del mundo tienen intereses comunes frente al capitalismo. Por eso el manifiesto comunista termina con el llamado a la unión internacional de los proletarios. ¿Qué significa esto? En sencillo, que para el comunismo clásico, la revolución no es solo hagamos cambios en mi país, es parte de una causa mundial, globalista. Por eso muchos movimientos comunistas están conectados ideológicamente con otros similares en otros países. Comparten símbolos, discursos, enemigos, métodos y justificaciones. Y ahí hay un riesgo. Cuando una ideología se siente parte de una misión histórica mundial, muchas veces deja de mirar los problemas concretos de su propio país. El agricultor peruano no necesita una revolución internacional. Necesita agua, carreteras, crédito, tecnología, seguridad, mercados y menos burocracia. Religión. Este punto es el más delicado, pero hay que decirlo de frente. El Perú es un país de fe. La mayoría de peruanos cree en Dios, cree en la familia, en valores. Para muchísima gente, la fe es parte de su vida, de su casa y de su forma de entender el bien y el mal. El marxismo clásico no mira la religión como una verdad espiritual, la mira como un producto social, como algo que nace del sufrimiento de la gente. Marx escribió que la religión era el opio del pueblo y Engels fue todavía más claro. Dijo que el comunismo haría innecesarias las religiones existentes y las llevaría a su desaparición. O sea,
Acá no estamos hablando de una ideología neutral frente a la fe, sino de una ideología que desde sus bases ve la religión como algo que tarde o temprano debe ser eliminado. Y eso en un país como Perú debería prender todas las alarmas. Luego no te sorprendas cuando empiece a empujar ideas que chocan directamente con la fe de millones de peruanos. Por eso muchos de estos grupos terminan defendiendo agendas como la eutanasia y cambios culturales que muchísima gente creyente considera contrarios a la palabra de Dios. Si tú eres creyente, si crees en Dios, crees en la vida, la familia, crees que todo esto tiene un valor sagrado, entonces tienes que saber que el marxismo clásico no parte de esa visión, sino de otra, materialista, donde lo espiritual queda subordinado a la política. Y ahí está el peligro. Se convierten en una secta, porque cuando la política quiere reemplazar a Dios, el Estado termina creyéndose dueño de la conciencia de la gente. Mejor dicho, el presidente termina creyéndose dueño de la conciencia de la gente. Ya no solo quiere manejar tu economía, también quiere meterse en tu familia, tus valores, tus hijos y en tu forma de ver la vida. Entonces no, esto no es solamente un debate económico, también es cultural, también es moral, es sobre todo espiritual. Y en un país tan creyente como el Perú, eso se tiene que decir claro. No queremos agendas progresistas en el Perú, no lo permitamos. Número 14, democracia. El comunismo suele desconfiar de la democracia, sin embargo, usan la democracia para llegar al poder y luego se quedan para siempre, hasta lograr su único objetivo, una cúpula billonaria y el pueblo ultra empobrecido. Y la más peligrosa, revolución. Sus objetivos no pretenden lograrse por la paz. Una revolución, cuando busca quitarle a la gente su propiedad, su libertad económica, su democracia y sus instituciones, pues casi siempre termina generando violencia, porque ninguna persona en su sano juicio se va a quedar de brazos cruzados mientras le quitan lo que construyó con tantos años de trabajo. Si tú trabajaste por tu casa, por tu negocio, tu chacra, tu tienda, tu empresa, tu familia, ¿vas a aceptar tranquilo que venga el Estado a decirte ahora ya no es tuyo? No, pues por eso la revolución no es una palabra romántica, es una palabra peligrosa. Te la venden como justicia, como cambio, como el pueblo al poder. Pero detrás de esa palabra viene confrontación, persecución, confiscación, cierre de libertades, control político y ojo, defender la democracia no significa salir a buscar violencia, todo lo contrario, significa estar despiertos, fiscalizar, protestar pacíficamente, denunciar abusos y no permitir que nos metan una revolución disfrazada de esperanza. Porque el Perú ya sabe lo que pasa cuando algunos iluminados creen que pueden imponer su ideología por la fuerza. No queremos violencia política, no queremos que nos enfrenten entre peruanos. No queremos que nos quiten la libertad en nombre de una supuesta justicia social. No queremos terrorismo. Lo que están anunciando no es libertad, están anunciando sometimiento. El Perú no necesita una revolución violenta. Necesitamos orden, justicia, trabajo, libertad, instituciones limpias y ciudadanos que no se dejen engañar otra vez. Entonces no me vengan con que si el capitalismo no es malo, el comunismo tampoco. No es lo mismo. El comunismo nace queriendo someter el mercado al poder político. El capitalismo permite que el pobre suba, que la clase media crezca, que el emprendedor avance y que el trabajador encuentre mejores oportunidades. El comunismo promete igualdad, pero termina repartiendo pobreza, concentrando el poder y creando una nueva élite. La élite del partido, la élite del Estado, la élite de los que mandan en nombre del pueblo. Yo no quiero un país donde todos dependan del político zurdo. Yo quiero un país donde el peruano tenga herramientas para salir adelante. No quiero que le quiten al que trabajó. Quiero que ayuden al que todavía no ha podido despegar. No quiero odio de clases. No quiero un Estado dueño de todo. Quiero un Estado que funcione, que fiscalice, que sancione corruptos y que deje trabajar al ciudadano honesto. El pobre no necesita resentimiento. Necesitamos oportunidades. La clase media no necesita castigo. Necesita estabilidad. Y el Perú no necesita comunismo. Necesitamos libertad, orden, trabajo, justicia y cero tolerancia con la corrupción. Así que entiende, zurdito, el comunismo no elimina la pobreza, elimina al que podía generar riqueza. Y cuando ya no queda riqueza que repartir, solo quedan pobres obedeciendo al Estado. Tribus que se separan, hijos que se van del país, familias enteras separadas, sin raíces. No, pues, el Perú no puede terminar así. No lo permitamos. Te espero este miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Está en tus manos y en las mías.